Buenos días, doctor Medina. La primera pregunta para usted el día de hoy sería, em, ¿cuál es su versión de la crisis de, digamos, cooptación o corrupción dentro de la SAT? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo histórico? ¿O es algo inherente a la forma en la que se ha conllevado la administración? ¿Cómo lo No, explicaría no, usted? bueno, primero que todo, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que lo que hay que hacer es analizar en la que la administración tributaria tiene una función muy particular. O sea, muchos creen que la administración tributaria de cualquier país debe limitarse exclusivamente a la recaudación de los impuestos. Sin embargo, la administración tributaria tiene una responsabilidad muy grande porque realmente hay cuatro tipos diferentes de contribuyentes. Los contribuyentes que siempre pagan, aun cuando haya cualquier dificultad para pagar, los contribuyentes que normalmente pagan, aunque a veces olvidan algún pago, los contribuyentes que normalmente no pagan y que de vez en cuando hacen algún pago, y los contribuyentes que de plano no pagan. ¿Qué significa eso? Que la administración lo que tiene que hacer es organizar su funcionamiento a partir de cómo va a atender a cada uno de estos contribuyentes. Por ejemplo, los contribuyentes que definitivamente no pagan, por ejemplo, las personas que se dedican al contrabando o los que están en el sector informal en forma absoluta, esos contribuyentes, por mucho que se simplifiquen los procedimientos, por mucho que hayan más agencias u oficinas de la administración tributaria, ellos definitivamente no van a pagar impuestos. Entonces la tarea de la SAT allí, lejos de buscar crear mecanismos de simplificación, lejos de ser amistosos en términos de cultura tributaria, lo que debe buscar la administración tributaria es mostrar con mucha rigidez la aplicación de la ley. ¿Vale? ¿Qué pasa por el contrario en el otro lado del espectro? ¿Qué pasa con los contribuyentes que normalmente pagan? Aquellos que no importa el costo, de todas maneras van a pagar. A ellos hay que simplificarles la vida. ¿Por qué empecé con estos dos? Porque estos dos tipos de contribuyentes, prácticamente el efecto de la administración tributaria sobre cuánto pagan cada uno de los dos es cercano a cero. Porque las personas que siempre pagan, la administración tributaria esté buena o mala, de todos modos van a pagar. Mientras en la otra de todos modos no van a pagar. Pero en el medio hay un grupo de contribuyentes, que son aquellos que o normalmente pagan o normalmente no pagan, ¿verdad? En el caso de los que normalmente no pagan, el trabajo fundamental de la administración tributaria debe ser crear los mecanismos de riesgo para poder aumentar el pago que ellos realizan normalmente. Y aquí es donde viene el problema. Cuando una administración tributaria es muy débil, cuando tiene procedimientos y procesos muy opacos, muy poco definidos, poco transparentes, da lugar a la discrecionalidad de las personas que aplican ese procedimiento. La administración tributaria de los países en desarrollo, como el caso de Guatemala, han tenido problemas de falta de transparencia por procedimientos opacos históricamente, ¿verdad? Y ahí es donde vemos que, por ejemplo, hay discrecionalidad en las áreas de aduanas, que hay discrecionalidad en la asignación de auditorías o en el resultado de las auditorías, porque no hay mecanismos de control efectivo, no hay mecanismos correctos de transparencia, no hay seguimiento. Cuando se da esta situación, entonces lo que nos damos cuenta es que de alguna forma estos problemas de opacidad, de discrecionalidad y de corrupción son en muchas veces males endémicos a las administraciones tributarias en desarrollo. En el caso particular de Guatemala, esos problemas han venido desde hace mucho tiempo, porque aun cuando la administración ha mejorado, todavía tenía muchos problemas allá por el año 2012. Sin embargo, en 2012 aconteció un hecho muy importante, que fue que un superintendente, para tratar, según él, de corregir los problemas de corrupción, despidió a un número muy significativo de trabajadores, cerca de 400 personas. Y entonces lo que sucedió es que dejó vacantes, vacíos, muchos espacios que poco a poco fueron ocupando personas que tenían menos preparación. Y de todos es sabido que cuando en la gestión pública hay espacios que quedan vacíos o vacantes, alguien lo va a ocupar. Y esa fue la razón principal por la que después, cuando ya vino un nuevo superintendente, particularmente el señor Muñoz, que está acusado de este tipo de situaciones, colocó personas que aún con menos conocimientos ocupó las plazas y logró utilizar al máximo, tratar de explotar más esa discrecionalidad que existe de la administración.
O sea, de alguna forma es un problema que viene desde hace mucho tiempo, pero fue maximizado, se aprovechó precisamente por los espacios que se creó por un intento de depurar la administración tributaria. Doctor Medina, desde los acuerdos de paz se habla de la necesidad de incrementar los ingresos tributarios para desarrollar políticas sociales avanzadas. En el pacto fiscal se habló que para ello era necesario reformar la administración tributaria del país. Pero ¿por qué es necesaria una reestructuración de la SAT o una reforma de la misma? ¿Qué aspectos de la recaudación podría mejorar esta reestructuración? ¿Y de qué tanto dinero estamos hablando? Bueno, antes que nada, tal vez el principal elemento, hay que recordar que cuando se suscribieron los acuerdos de paz en Guatemala, lamentablemente dichos acuerdos no se convirtieron en ley. Entonces, de alguna forma, aunque estaban negociados y relativamente acordados entre las partes beligerantes, que la recaudación debía alcanzar un mínimo que se estimaba que sería apropiado para empezar a subsanar las necesidades de los guatemaltecos, nunca se hizo un estudio técnico que demostrara realmente cuál era el nivel mínimo necesario de recursos que el país necesita para subsanar las necesidades. De alguna manera, el problema se debe al hecho de que no hay una visión clara de cuál es la visión de Estado que los guatemaltecos queremos. Todavía existen en la sociedad guatemalteca de personas que propugnan el establecimiento de un Estado minimalista tipo clásico. Hay personas que están más de acuerdo con la vigencia de un Estado tipo corrector de fallas de mercado, un Estado subsidiario, y hay otro grupo numeroso de personas que lo que hablan es de la formulación de un Estado garante de derechos, que de alguna forma proteja y garantice la atención a los derechos humanos de todas las personas que viven en la sociedad. El problema es que cualquiera de las tres dimensiones que estamos platicando involucra diferentes niveles de gasto y por supuesto la necesidad de diferentes niveles de ingreso. Y entonces, por ejemplo, las personas que hoy propugnan por un Estado clásico, para ellos ya el Estado de Guatemala cobra muchos impuestos. ¿Por qué? Porque para ellos la tarea debiera ser simplemente seguridad, justicia y un poco de administración pública. Pero para alguna forma las personas, que es la corriente más usual en el mundo, que propugnan por el Estado de Derecho, un Estado garante de los derechos, entonces las necesidades son mucho más. Y por supuesto nos encontramos que Guatemala está muy lejos de tener una cantidad apropiada de esos recursos. En ICEFI nosotros hicimos una medición hace algún tiempo en donde calculamos que por lo menos para poder arrancar con una satisfacción recomendable de las necesidades de los guatemaltecos, la carga tributaria debiera oscilar alrededor de 20% del Producto Interno Bruto. Hoy estamos en 10.8, 10.2 en el año siguiente, y este año, en el 2016, es posible que termine en 9.9, 9.8. Esto quiere decir que más o menos estamos a la mitad de lo mínimo que consideramos necesario para satisfacer estas situaciones. Entonces aquí el problema primero es que aun cuando se discutieron los acuerdos de paz y posteriormente el pacto fiscal, nunca ninguno de estos elementos se ha convertido en ley. Y entonces sigue existiendo una fuerte polarización entre los grupos sociales que lo que hacen es tratar de llevar la discusión a aquel campo en el que les conviene. Definitivamente en toda esta discusión habrá que definir en su momento cuáles son los gastos apropiados, cuál es la prioridad que se le debe dar a los recursos, qué tipos de impuestos debe hacer, pero juega un papel muy importante en la administración tributaria. ¿Por qué? Porque una vez se defina el cuerpo, el conjunto de impuestos que se van a establecer, es responsabilidad de la SAT el que se establezca con éxito la recaudación de estos impuestos. Aquí en Guatemala hemos tenido la ingrata tendencia a creer que lo que debe medir la eficiencia de la administración tributaria es el cumplimiento de una meta que está establecida en un presupuesto. En la mayor parte de países del mundo, la eficiencia de la administración tributaria se mide a través de varias cosas. Una de ellas es por el nivel de evasión tributaria. ¿Qué es el nivel de evasión tributaria?
o el nivel de incumplimiento tributario. Es el porcentaje de la recaudación que simplemente no llega a las arcas fiscales utilizando mecanismos no legales. Entonces hay un porcentaje de los impuestos que no se alcanza a llegar a la administración tributaria y consecuentemente no llega al Estado para financiar porque las personas utilizan mecanismos no legales. En Guatemala, particularmente el del IVA, que es lo que más se ha seguido, para el año 2014, que fue el último cálculo que hicimos en forma absoluta en ICEF, estamos pendientes de terminar el 2015, tenemos que la elevación del IVA es 40.3%, ¿verdad? Eso es alrededor de 15,000 millones de quetzales. Para el caso del impuesto sobre la renta, la evasión que calculamos solo estrictamente para el sector empresarial, también oscila en cerca de 40 puntos, pero para el año 2012. Esos son cerca de 6,000 millones de quetzales. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa si todo ese dinero que acabamos de hablar, solo de estos dos impuestos, el impuesto de la renta, solo de uno de los regímenes, llegara a las arcas nacionales? ¿Cuánto debiéramos estar cobrando? Un estudio que realizó recientemente un funcionario del Fondo Monetario Internacional nos da a conocer que el potencial que podría cobrar Guatemala con la estructura económica, con la legislación tributaria actual, oscilaría en 24%. Eso quiere decir que si nosotros nos damos cuenta y estamos cobrando alrededor de 10% del 24% que debiéramos poder cobrar si tuviésemos un buen nivel de eficiencia, entonces estamos hablando que nos estamos esforzando, que solo estamos cumpliendo con cerca del 40% de lo que debiéramos cobrar. Y aquí es donde vuelve nuevamente la importancia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como lo platicamos hace un momento, hay personas que definitivamente no quieren pagar impuestos, si la administración tributaria hace su trabajo en el sentido de perseguir eficientemente a aquellos que no quieren pagar impuestos, ellos tarde o temprano van a empezar a pagar impuestos, ¿sí? Por esa razón es que nosotros hemos hablado de lo que hay que fortalecer es la moral tributaria. Muchos consideran que el concepto es una especie de eufemismo para hablar de evasión. Lo que pasa es que en el mundo no hay ninguna administración que logre controlar y perseguir a todos los contribuyentes. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración tributaria? Crear mecanismos de riesgo tal que un contribuyente perciba que si no viene a pagar o no va a pagar sus impuestos, va a haber alguien que lo va a controlar y le va a aplicar las sanciones que corresponden. Por esa razón, entonces lo que hay que hacer simplemente es fortalecer los mecanismos de control en la administración tributaria para que ese nivel de cumplimiento, para que la base tributaria, las personas que pagamos impuestos, se vayan incrementando poco a poco. Definitivamente en este campo, en el campo del aumento de la recaudación, en el campo de tener más recursos para satisfacer las necesidades de las personas del país, es importante tener claro hacia dónde vamos, indiscutible, pero juega un papel muy importante también la SAT, porque no importando los impuestos que existan, la SAT los debiera cobrar con el mayor nivel de eficiencia posible. La tercera pregunta, doctor, sería, ¿cuáles considera usted que son las reformas principales que se deben conllevar para reestructurar la SAT? ¿Y cómo considera usted que debe de iniciarse este proceso? Yo creo que esta es una pregunta interesante y difícil de resolver, pero más difícil todavía de implementar. Veamos, en primer lugar, muchas personas creen y se discute a nivel nacional que lo único que hay que hacer es una reforma a la ley orgánica de la SAT y que inmediatamente que la apruebe el Congreso ya se resolvió todo y al día siguiente empezamos a recaudar más, definitivamente, ¿verdad? Lo que sí debemos tener muy claro es que para poder restablecer las potencialidades, las competencias de la SAT, no se necesita simplemente un cambio legal, no es simplemente un cambio de un proceso administrativo, sino es un proceso complejo que puede llevar, según nuestras estimaciones, por lo menos un año de implementación efectiva. Por esa razón nosotros hemos sido muy claros, un poco duros si queremos de alguna forma, que actualmente, aun cuando haya llegado un nuevo superintendente y pueda llegar con la mejor voluntad del caso,
todavía va a tardar aproximadamente de 8 a 10 meses, un año tal vez como máximo, para que la Assad empiece a notar que recupera las potencialidades que tenía en el pasado. Básicamente, la Assad tiene dos tipos de problemas. Un problema que es un problema de eficiencia en la gobernanza. ¿Qué es eso de la eficiencia en la gobernanza? O sea, básicamente lo que sucede es que en la SAT mandan dos grupos, el superintendente y el directorio. El problema es que en muchas oportunidades no es muy claro de quién es el que realmente manda. Y cuando se están exigiendo el cumplimiento de funciones y cuando se exige la rendición de cuentas, nos hemos encontrado con que el directorio, a pesar de que tiene muchos años de estar establecido y las personas que estaban ahí tenían muchísimos años, no rendían cuentas a nadie. O sea, no había ningún ente que los controlaba, no había nadie que los verificara y consecuentemente no importaba lo que estuviera saliendo mal en la SAT, ellos no tenían ninguna responsabilidad. Mientras que el superintendente tenía cierta responsabilidad definida en algunas áreas, pero no podía tomar otras responsabilidades. ¿Qué sucedió? Esa situación, como decimos en buen chapín de gallo gallina, lo que terminó haciendo es que muchas decisiones no se tomaron, ¿verdad? Y entonces encontramos, por ejemplo, que la ley dice claramente que el directorio debe recibir del superintendente y aprobar o emitir las políticas de la SAT para hacer un buen trabajo. Pero como el superintendente nunca se las llevó y como ellos no las recibieron y como ellos tampoco tienen nadie que los controle, entonces la SAT no tiene políticas. Entonces el problema es que no tenemos una política de fiscalización, no tenemos una política de atención al contribuyente, no tenemos una política de transparencia, etc. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que clarificar esa situación. Si va a haber un ente colegiado, como UICEF y nosotros no estamos de acuerdo sobre eso, pero si va a existir un ente colegiado, que haya claramente establecidas cuáles son sus responsabilidades y que se defina cómo ellos van a rendir cuentas. Mientras que también deben definirse las funciones claramente del superintendente y se deben dejar establecidos los mecanismos por medio del cual se le van a exigir la rendición de cuentas. Un ejemplo clarísimo es que uno de los anteriores, de los últimos superintendentes, simplemente él decidió tener una política de opacidad total y dejó de publicar resultados de recaudación cuando es parte de su propia responsabilidad. Entonces la ley debe establecer esa obligatoriedad. Entonces este problema de gobernanza o de ordenamiento de quién es el que manda y cómo es la transparencia en la SAT, sí se debe corregir a través de la ley orgánica de la SAT, debe hacérsele una reforma, pero volvemos a decirlo, aunque se haga la reforma a la ley orgánica, eso no implica que se va a corregir todo, es una condición necesaria, pero no suficiente. Internamente hay que hacer mucho trabajo también, y CEFI ha detectado por lo menos 5 campos en los cuales se puede hablar de opacidad en procesos y procedimientos. Y estos campos de opacidad lo que producen es la posibilidad de discrecionalidad excesiva y la posibilidad de corrupción. Estos 5 campos son el campo de aduanas, el registro fiscal de vehículos, la asignación de casos en la Intendencia de Asuntos Jurídicos, la devolución de crédito fiscal a los exportadores y la asignación de las auditorías y la verificación de los resultados de las auditorías. Cada uno de estos procesos son un foco de problemas. Y entonces, ¿qué es lo que habrá que hacer? Revisar cada uno de estos procedimientos, establecer los indicadores y controles en los puntos críticos para que se dé plena certeza de lo que se está haciendo. Y por supuesto, aquellos resultados que se puedan publicar, que sean públicos, para que la auditoría social esté permanente verificando que estos resultados sean efectivamente válidos. Tal vez lo que tiene que avanzar la SAT es en hacerse transparente. El hacerse transparente, yo conozco una buena cantidad de autores, uno en particular que no recuerdo el nombre, que dice que ante la luz del sol no hay transparencia que no sea visible. O sea, de alguna forma es tan importante que esté todo tan claro de que no haya la posibilidad de que alguien haga algo malo dentro de la SAT. Entonces debemos ser bien claros.
el problema en la SAT es grande, se necesitan cambios legales para recuperar la gobernanza, pero para recuperar muchos de sus procesos internos se necesita una reingeniería de procesos internos que haga que los procesos y procedimientos sean nuevamente potentes, que se creen condiciones de riesgo, pero al mismo tiempo sean transparentes. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? No calculamos que menos de un año. Por último, doctor Medina, una pregunta más abierta. Para mejorar la recaudación tributaria, ¿qué otras acciones considera usted que son ahora necesarias de empezar a dialogar en el país en paralelo al rescate de la SAT? Yo creo que la pregunta es muy útil y muy válida, porque en los últimos años se ha partido del supuesto que lo único que hay que hacer es recuperar a la SAT y ya. O sea, nuestro sistema tributario va a tener la gran capacidad de recaudar los impuestos que son necesarios para que podamos atender las necesidades de las personas. Y la verdad es que estamos bastante lejos de ese punto. En primer lugar, debemos recordar que el sistema tributario son 4 elementos. Uno es el que hace la política, que es el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas en nuestro caso, el Congreso de la República, que es el que aprueba la política, pero también hay un elemento muy importante, que son los contribuyentes o la base tributaria. Y estos otros 3 agentes también se mueven, o sea, no están esperando a que la SAT esté haciendo bien o mal su trabajo. Y gran parte de los problemas de política que tenemos en el país se derivan precisamente de una formulación inapropiada de los impuestos. En primer lugar, observemos que Guatemala sigue siendo un país en donde predominan los impuestos indirectos. Eso quiere decir que preferentemente se privilegian los impuestos al consumo, cuando realmente lo que se debieran privilegiar son los impuestos a los ingresos. ¿Para qué? Para que, siendo completamente convergentes con lo que dice la Constitución de la República, se respete el principio de la capacidad de pago. También otro elemento muy importante de la política es que regularmente se otorgan privilegios fiscales. Es claro de que estos privilegios fiscales han ocasionado una severa distorsión en la toma de decisiones de los agentes. Un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, la Constitución de la República establece que los colegios y las universidades no pagan impuestos, y hoy vemos que hay una enorme cantidad de colegios y una muy creciente cantidad de universidades, a diferencia de otros negocios que sí pagan impuestos. Eso quiere decir que nuestro mismo sistema tributario, las deficiencias en la formulación política, han ahorillado a la gente a buscar mecanismos en los que eluden el pago de impuestos. Pero tal vez lo más delicado en materia de política es la persistencia de nuestro país a negar el acceso a la información bancaria para fines tributarios a la administración tributaria. Es relativamente sencillo. ¿Cómo se paga impuestos sobre la renta en Guatemala? Pues lo que hace todo el mundo es que reporta cuánto tuvo de ingresos. Pero ¿cómo sabe la SAT cuánto tuvieron realmente de ingresos las personas? Si somos trabajadores en relación de dependencia o algunos profesionales liberales en donde nos hacen el descuento de una vez, pues no hay pierde. Pero ¿qué pasa con las empresas? ¿Cómo sabemos cuánto vendieron? Pues no sabemos, la administración tributaria simplemente no lo va a saber. Y entonces, ¿qué necesita? Tener la información bancaria en donde se pueda verificar que efectivamente esas empresas tuvieron esos ingresos. En la práctica todos sabemos de que lo que hacen las empresas es que tienen varias cuentas y tienen las cuentas legales y las cuentas extraordinarias o las cuentas no legales. Y entonces obviamente por muchos ingresos no pagan impuestos. Entonces ahí estamos hablando del ámbito político. ¿Qué significa eso? Que no se trata solo de fortalecer la capacidad administrativa de la SAT, también hay que reforzar el campo de la política tributaria. Pero también tenemos en el campo de la base tributaria, o sea, de los contribuyentes, debemos tener un plan muy rápido para definir qué vamos a hacer con el sector informal. ¿Ven? Es cierto que tenemos 2 grandes grupos de sector informal, el de sobrevivencia, pero tenemos un gran grupo de sector informal de personas que han utilizado el escudo de la informalidad para esconder grandes negocios. Estos últimos son los que debe atenderse, pero de alguna manera deben haber criterios de legalidad y de mucha fortaleza del Estado para poder hacer que ellos paguen impuestos. Normalmente en los demás países del mundo lo que se acostumbra a hacer es definir una política de Estado
para combatir al sector informal. Si se hace exclusivamente a través de la administración tributaria o con supuesta idea de que lo que hay que hacer para combatir el sector informal es mejorar los procedimientos o reducir los trámites, que lamentablemente lo que hemos estado haciendo en los últimos tiempos seguimos totalmente perdidos. Pero quisiera tocar un par de elementos finales. Hasta ahorita todo el mundo habla de que la política tributaria deriva estrictamente de las directrices que emanan del Ministerio de Finanzas, pero nos damos cuenta que hay algunos otros ministerios colaterales que causan un efecto muy significativo a los aspectos fiscales. Veamos el caso del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía ha estado negociando en forma desordenada desde hace varios años tratados de libre comercio, el establecimiento de contingentes arancelarios, que no precisamente solo por el impacto fiscal de la reducción del pago de impuestos tiene importancia, sino también por el hecho que introduce una gama de tarifas. Y entonces nos encontramos que el oficial aduanero, cuando él recibe un producto, se da cuenta que el producto A, si viene de un país, tiene una tasa, si viene de otro país, tiene otra tasa, y si viene de otro país, viene otra tasa. Entonces le da mucho lugar a discrecionalidad. Eso hay que corregirlo. Pero también tenemos un serio problema en la política monetaria. Todos sabemos que la política monetaria realmente tiene dos grandes objetivos, que es el control de precios, pero también la promoción del crecimiento de la actividad económica, manejando la cantidad de dinero y sobre todo también manejando, en el caso sea oportuno, la tasa de interés y el tipo de cambio. Sin embargo, como el Banco de Guatemala se ha ocupado desde hace muchos años estrictamente al campo de la reducción del nivel de precios, ha descuidado el tipo de cambio al extremo que se estima que está seriamente sobrevaluado. Y lo mismo sucede con la tasa de interés. Entonces encontramos que el sistema bancario, al cual termina protegiendo los cuerpos monetarios, prestan a tasas de interés muy elevados y entonces no se genera promoción de empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el tipo de cambio es muy elevado, entonces el país se enfrenta en un problema de competitividad con los países vecinos. Un ejemplo claro es México. Entonces, mientras nuestro tipo de cambio incluso se aprecia, el tipo de cambio mexicano se está depreciando sostenidamente y entonces se promueven mecanismos para que haya un fuerte contrabando. Y aunque no hubiese contrabando, de todas maneras los productos mexicanos terminan siendo más baratos que los guatemaltecos, y no solo por las economías de escala, sino también por la variación cambiaria. Eso quiere decir que en términos generales la solución del problema tributario del país es muy complejo. El primer paso, el más sencillo, paradójicamente, es el restablecer las capacidades de la SAT, pero debe evaluarse probablemente a través de un pacto fiscal los elementos de política, la vinculación con la política comercial y la política monetaria, y por supuesto la parte que se refiere al sector informal y otros elementos.